Justo cuando pensábamos que el 3 y Atlas era un objeto único, ha surgido una nueva y asombrosa noticia. No viene solo, lo que parecía ser un caso aislado en la historia de la astronomía ahora se transforma en un escenario mucho más complejo y desconcertante, porque apenas habíamos comenzado a asimilar la magnitud de un objeto interestelar atravesando nuestro sistema solar cuando un segundo visitante hace su aparición y obliga a replantear todo lo que creíamos entender. Este nuevo intruso ha sido denominado Swan 25b y su llegada no solo rompe con la idea de que estábamos ante un acontecimiento irrepetible, sino que abre la puerta a una posibilidad inquietante, la de que no estamos hablando de viajeros solitarios, sino de una dinámica cósmica más grande de lo que jamás imaginamos. El 12 de septiembre de 2025, Vladimir Vesugli detectó un objeto inesperado mientras revisaba datos del instrumento Swan a bordo del Observatorio Solar SOHO. No era una simple anomalía en las imágenes. Lo que apareció era un cuerpo con características definidas, una cola extensa y un brillo sorprendente para lo que se esperaba encontrar. De inmediato la noticia comenzó a circular entre los astrónomos, algunos con escepticismo y otros con asombro, porque lo cierto es que nadie estaba preparado para que después del 3 y Atlas, considerado por muchos como un hallazgo que ocurriría quizá una sola vez en la vida, surgiera tan pronto otro visitante con rasgos igual de extraños. El eco fue inmediato. ¿Qué significa realmente este hallazgo y cómo encaja con lo que ya sabemos del 3 y Atlas? Aquí aparece la primera capa del misterio, porque la proximidad temporal entre la detección del 3 y Atlas y la de Swan 25b genera una pregunta que no puede ignorarse. ¿Es posible que estos objetos lleguen sin relación alguna o estamos ante las piezas iniciales de un patrón más amplio? Los científicos se apresuran a analizar datos y revisar registros previos, pero mientras las respuestas concretas se hacen esperar, lo que domina es la incertidumbre, un terreno fértil para la especulación y la sospecha de que algo mayor está en curso. No se trata únicamente de calcular órbitas o estimar trayectorias, se trata de cuestionar el propio marco con el que entendemos a los visitantes interestelares. Lo más inquietante es que, en apariencia, Swan 25b surgió de la nada, como si hubiera estado oculto tras el resplandor del Sol hasta que, repentinamente, se mostró ante los telescopios. Su descubrimiento tardío añade un componente de intriga que atrapa a cualquiera, porque si pudo pasar inadvertido hasta ahora, ¿qué otros cuerpos podrían estar viajando invisibles justo en este momento? Esa sensación de que apenas estamos arañando la superficie de un fenómeno mucho más extenso es lo que convierte a este hallazgo en algo electrizante. No es solo un segundo visitante, es el indicio de que quizás nunca estuvimos solos en este escenario cósmico. Y aquí es donde la gran pregunta toma forma: ¿y si los objetos interestelares no son casos aislados, sino parte de corrientes, enjambres o incluso estructuras mucho más grandes que se desplazan por la galaxia? No hablamos de una teoría fantástica, sino de una línea de investigación que ahora, gracias a la aparición de Swan 25b, parece más legítima que nunca. Porque dos hallazgos tan próximos en el tiempo obligan a contemplar hipótesis que antes parecían innecesarias. Es en ese cruce entre lo inesperado y lo inquietante donde este relato se vuelve imposible de ignorar. Esto apenas comienza, y lo cierto es que no podemos apartar la mirada, porque cada nueva pieza que aparece cambia la forma en que interpretamos las anteriores. Lo que hasta ayer era considerado único hoy parece ser parte de un conjunto, lo que parecía irrepetible ahora se convierte en un misterio en expansión. Y lo que antes creíamos entender sobre los límites del cosmos quizá no era más que una ilusión. Prepárate, porque la llegada de Swan 25b no es el final del enigma del 3 y Atlas, es el inicio de algo mucho más grande. Durante mucho tiempo, el 3 y Atlas fue presentado como un visitante solitario, un objeto que atravesaba nuestro sistema solar como una rareza cósmica que apenas podíamos estudiar antes de que desapareciera de nuevo en la oscuridad del espacio. Los astrónomos lo observaron con cautela, midieron su trayectoria, analizaron su comportamiento y aunque se trató de explicar dentro de lo que la ciencia conoce, la verdad es que nunca hubo un consenso absoluto sobre qué era realmente ni de dónde provenía. Su velocidad y su ángulo de entrada lo colocaban fuera de cualquier parámetro de un objeto ligado a nuestro Sol, lo que confirmaba que venía desde otra región de la galaxia, y eso lo hacía aún más intrigante porque nos enfrentaba a algo que no podíamos comparar con los cuerpos habituales que se estudian día a día. Sin embargo, lo que más impresionaba era la idea de que nunca más veríamos algo parecido en mucho tiempo, un hallazgo único, irrepetible, y por lo tanto cargado de una mística particular. Pero esa narrativa comenzó a desmoronarse cuando un segundo protagonista irrumpió en escena, porque si había otro visitante, entonces la historia de 3 y Atlas ya no era la de un solitario, sino parte de algo mucho más complejo. Al principio,
La comunidad científica se aferró a la idea de que 3 y Atlas era simplemente un afortunado hallazgo, lo trataron como un evento estadísticamente improbable pero no imposible. Sin embargo, la aparición repentina de Swan 25b cambió las reglas. Lo que parecía improbable comenzó a sonar sospechoso, porque no se trataba solo de dos cuerpos aislados, se trataba de dos detecciones en un intervalo temporal que no encajaba con la lógica de sucesos extremadamente raros. La detección de Swan 25b no fue un proceso rutinario ni algo esperado, fue un descubrimiento accidental, casi como si el objeto hubiera estado esperando el momento exacto para hacerse visible, y esa coincidencia con el relato del 3 y Atlas encendió una alarma inmediata. Y si la historia no era la de viajeros aleatorios, sino la de un fenómeno más amplio que apenas estamos comenzando a reconocer. Frases cortas, directas, que golpean a la audiencia, dos hallazgos seguidos no son casualidad, dos visitantes tan próximos no son coincidencia. ¿Qué está pasando aquí realmente? Para entender la magnitud de la revelación que representa Swan 25b es necesario recordar lo que significó 3 y Atlas cuando fue detectado. Su llegada rompió con siglos de supuestos, nos mostró que los objetos interestelares podían ser estudiados con instrumentos relativamente modernos y que no eran tan esquivos como se pensaba, pero sobre todo puso sobre la mesa la incómoda posibilidad de que no conocemos realmente el tráfico cósmico que circula a través de nuestra vecindad galáctica. Muchos científicos creyeron que se trataba de un golpe de suerte, un encuentro aislado, algo tan excepcional que no volvería a suceder en décadas o siglos, y sin embargo, antes de que el asombro por aquel visitante se apagara, apareció Swan 25b, descubierto por Vladimir Vesugli gracias al instrumento Swan del Observatorio Solar SOHO. La detección no fue casual en el sentido de observación dirigida, sino fortuita en la oportunidad. El objeto se reveló de golpe y con claridad, con un brillo sorprendente y una cola larga que de inmediato capturó la atención de astrofotógrafos y expertos, lo que en sí mismo ya era una señal de que algo inusual estaba ocurriendo. Los testimonios de observadores destacados reforzaron la sensación de sorpresa. Michael Matiaso en Australia logró verlo con binoculares de 15x70 y describió la experiencia como mucho más impresionante del esperado. Martin Mack desde el Cerro Paranal confirmó la presencia del objeto y confesó haber quedado impactado. Esperaba una mancha tenue y encontró un cuerpo brillante con una estructura bien definida. Esas impresiones no son detalles técnicos fríos, son reacciones humanas de científicos acostumbrados a mirar el cielo y que rara vez se permiten admitir un asombro tan inmediato. La fuerza de ese testimonio encaja con la narrativa del misterio, porque deja claro que Swan 25b no encaja en lo que se esperaba encontrar y menos en un contexto tan cercano a la aparición del 3 y Atlas. Aquí surge la revelación inesperada, porque la llegada de un segundo visitante tan peculiar obliga a cambiar la perspectiva. Ya no se trata de interpretar al 3 y Atlas como un fenómeno único, sino de replantear la estadística misma de los visitantes interestelares. Hasta hace poco, la posibilidad de encontrar uno solo de estos cuerpos era vista como extraordinaria, pero ahora tenemos dos en un margen temporal corto. La probabilidad de que eso ocurra por simple azar es baja, demasiado baja para que todos se queden conformes con una explicación convencional, y cuando la estadística comienza a tambalear, el terreno queda abierto para nuevas hipótesis, incluso para las más arriesgadas, y esa es precisamente la base de esta sección. Mostrar cómo un objeto inesperado puede desbaratar las ideas previas y generar un nuevo escenario donde nada parece estar bajo control. La clave de retención está en formular las preguntas que todos piensan pero pocos se atreven a plantear. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué tan pronto después del 3 y Atlas? ¿Es que estamos atravesando una región galáctica con más actividad de lo que pensábamos? O, aún más inquietante, es que estos objetos no son meros vagabundos, sino que mantienen alguna relación entre sí. Nadie puede dar respuestas concluyentes, pero lo que nadie discute es que la coincidencia es incómoda, lo suficiente como para que se reabra el debate sobre si los visitantes interestelares son tan excepcionales como siempre creímos, o si en realidad son más comunes de lo que pensábamos y hasta ahora habíamos estado ciegos a ellos. Además, hay un detalle que alimenta el misterio. Swan 25b apareció cerca del resplandor del Sol, lo que sugiere que estuvo oculto de nuestra vista durante mucho tiempo, quizás incluso desde antes de su perihelio. Esto significa que podría haber estado viajando junto a otros cuerpos sin que lo supiéramos, invisibles para nuestros telescopios hasta que las condiciones cambiaron, y si eso es cierto, la narrativa cambia por completo porque no solo estamos hablando de dos objetos detectados, sino de la posibilidad real de que haya muchos más viajando en silencio, esperando el momento de hacerse visibles. ¿Cuántos pueden estar ahí afuera sin que tengamos idea? Esa pregunta mantiene la atención y asegura que la audiencia no pueda apartar la atención.
El 3 y Atlas fue considerado durante meses como el emblema de lo raro y lo único, pero ahora con Swan 25B al lado, esa unicidad se desvanece, lo que antes era un enigma aislado ahora se convierte en un rompecabezas con más piezas, y lo más inquietante es que nadie sabe cuántas piezas faltan, si 2 ya cambian la historia, ¿qué pasaría con 3, 4 o 10? Frases cortas que impactan, porque invitan a imaginar un escenario aún más desconcertante, no estamos frente a anécdotas científicas aisladas, estamos ante un patrón que exige ser entendido, y eso es precisamente lo que convierte a este capítulo en la verdadera revelación inesperada. Lo que parecía el relato de un viajero solitario ahora se transforma en el inicio de una secuencia que tal vez apenas hemos comenzado a notar, y esa idea es tan poderosa que cambia no solo la manera en que se cuenta la historia, sino también la forma en que los científicos interpretan los datos. Ya no pueden mirar cada objeto como un caso independiente, tienen que considerar la posibilidad de conexiones ocultas, y ese simple cambio de perspectiva lo altera todo, porque una vez que abres la puerta a la sospecha de que no son coincidencias, es imposible volver a cerrarla. El 3 y Atlas ya no está solo y Swan 25B es la prueba de que el misterio es mucho más grande de lo que imaginábamos. Lo que comenzó como una sorpresa cósmica aislada con la detección del 3 y Atlas pronto se transformó en una historia mucho más inquietante cuando apareció el Swan 25B, porque mientras la comunidad científica intentaba digerir la rareza del primer objeto, el segundo irrumpió en la narrativa como un recordatorio de que el universo nunca opera bajo nuestras expectativas más cómodas, y de pronto, lo que parecía un evento solitario se convirtió en una cadena de interrogantes que ponen en duda nuestra comprensión del azar y de la estadística cósmica, pues ¿qué tan probable es que 2 visitantes interestelares aparezcan en un lapso tan corto de tiempo? Y más aún, ¿qué tan razonable es seguir llamándolo coincidencia cuando los patrones parecen estar emergiendo ante nuestros ojos? Al analizar la secuencia de los hechos es inevitable detenerse en la improbabilidad matemática, porque si durante toda la historia moderna de la astronomía apenas hemos detectado 2 o 3 cuerpos de este tipo, ¿cómo es que en cuestión de unos años surgen 2 nuevos viajeros con trayectorias tan peculiares? Los expertos han intentado responder esta pregunta con modelos de probabilidad, comparando los tiempos, distancias y ángulos orbitales, y lo que resulta desconcertante es que la probabilidad de detección simultánea de 2 cuerpos interestelares en un periodo tan breve es tan reducida que casi roza lo imposible. Es como lanzar una moneda al aire no una, sino 1.000.000 de veces y que todas caigan del mismo lado, y aunque sabemos que el cosmos es vasto y está lleno de sorpresas, lo que ocurre con el 3 y Atlas y el Swan 25B parece estar desafiando incluso la noción más básica de azar. Si retrocedemos y observamos la historia de la astronomía, veremos que durante siglos nos esforzamos por catalogar y clasificar millones de estrellas, planetas y cometas ligados gravitacionalmente a nuestro Sol, y nunca habíamos tenido evidencia clara de objetos que llegaran desde afuera, hasta que de repente, en un corto intervalo, 2 ejemplos irrumpen en nuestros telescopios, lo cual lleva a muchos científicos a considerar la posibilidad de que no se trate de un fenómeno aislado, sino de un patrón escondido que recién ahora estamos empezando a detectar gracias a la mejora en nuestras tecnologías de observación. Sin embargo, aunque la explicación de la tecnología es convincente para algunos, hay algo que genera incomodidad: la cercanía temporal de ambos descubrimientos, porque el universo no suele mostrar sus secretos de manera tan conveniente a menos que exista un trasfondo más profundo, y allí es donde la sospecha empieza a crecer. Antes de continuar, me encantaría que comentes cuál es la hora en que estás viendo este video. Quiero saber si hay más personas escuchando este tema tan interesante al mismo tiempo que tú. Es muy especial para mí leer tu comentario. Continuemos. El debate se enciende aún más cuando se analiza la dinámica de estos cuerpos, pues aunque sus trayectorias no son idénticas, ambas revelan características inusuales para objetos interestelares, y lo que intriga es que cada uno de ellos parece portar señales de haber sido modelado por procesos diferentes a los que solemos observar en nuestro propio sistema solar, como si fueran piezas de un rompecabezas cósmico que nos llegan fragmentadas desde diferentes rincones de la galaxia. Y aquí aparece una idea provocadora. ¿Y si estos cuerpos no son anomalías aisladas, sino parte de un flujo constante de visitantes que hasta ahora habíamos pasado por alto? ¿Y si nuestra visión anterior de un universo frío y distante, donde las estrellas rara vez intercambian materiales, era simplemente un sesgo producto de nuestra ceguera tecnológica? Porque con cada nuevo hallazgo lo que se tambalea no es solo la estadística, sino nuestra percepción misma de la soledad cósmica. Lo más desconcertante de esta aparente serie de coincidencias es cómo resuena en nuestra intuición colectiva, porque la mente humana tiende a detectar patrones, incluso donde no los hay, y sin embargo, en este caso,
Los números parecen avalar esa intuición. 2 visitantes consecutivos no son solo una casualidad llamativa, sino una invitación a replantear lo que consideramos normal en la dinámica galáctica, y esto despierta preguntas más incómodas. ¿Podrían existir decenas, tal vez cientos de objetos similares pasando desapercibidos más allá de nuestros telescopios? ¿Será que cada año pequeños mensajeros de otras estrellas cruzan el vecindario solar sin que tengamos la más mínima idea? Lo perturbador es que la respuesta podría ser afirmativa, porque la detección de cuerpos interestelares no depende solo de su existencia, sino de su tamaño, brillo y el ángulo con el que ingresan a nuestro campo visual, lo que significa que cada 3i Atlas o Swan 25b descubierto puede ser apenas la punta visible de un iceberg cósmico infinitamente más grande. La posibilidad de que haya más visitantes ocultos entre los registros astronómicos pasados ha motivado a varios equipos a revisar catálogos antiguos de observación, imágenes olvidadas de telescopios y archivos digitales llenos de datos aparentemente irrelevantes, porque si existe un patrón, entonces debería dejar huellas, señales mínimas en el ruido de los instrumentos, rastros sutiles que, vistos en retrospectiva, podrían revelar que no hemos estado tan solos como creíamos, y aunque hasta ahora los resultados preliminares no han arrojado una lista definitiva de otros objetos, sí han sugerido anomalías que podrían reinterpretarse a la luz de estos descubrimientos recientes, anomalías que décadas atrás fueron descartadas como errores de calibración o simples ilusiones estadísticas, pero que ahora empiezan a verse bajo una nueva luz, la de un universo donde los viajeros interestelares son más comunes de lo que jamás imaginamos. Lo fascinante de esta narrativa es que se entrelaza con nuestra necesidad psicológica de darle sentido a lo que parece aleatorio, porque al fin y al cabo, las civilizaciones humanas han sobrevivido gracias a su capacidad de detectar patrones en las estrellas, en las estaciones y en los cielos nocturnos, y aquí estamos nuevamente, mirando hacia arriba y preguntándonos si lo que vemos es una excepción o el inicio de una secuencia mucho más amplia, y en esa tensión entre el azar y la causalidad se construye el verdadero atractivo del misterio, porque si aceptamos que estos objetos son parte de un flujo, entonces el universo no es estático, sino dinámico, vivo, un espacio donde los mundos se comunican a través de fragmentos errantes que cruzan abismos de luz para estrellarse en nuestros telescopios como mensajes codificados. La estadística, sin embargo, no es suficiente para explicar lo que sentimos frente a esta rareza, porque detrás de cada número hay una emoción humana que se activa, un presentimiento de que el cosmos nos está preparando para algo mayor, y no podemos ignorar el eco de una pregunta que se repite con insistencia: ¿qué más podría estar en camino? Porque si el 3i Atlas fue el mensajero que abrió la puerta y el Swan 25 ve la confirmación de que no era un hecho aislado, entonces es lógico pensar que el próximo visitante interestelar ya esté en ruta hacia nosotros, y lo único que falta es que nuestros telescopios lo detecten, quizá mañana, quizá dentro de un año, quizá mientras ves este mismo video. Lo cierto es que cada nuevo objeto que aparezca ya no será recibido como una sorpresa, sino como la pieza de un patrón que se consolida ante nuestros ojos. Y sin embargo, lo verdaderamente inquietante no es la existencia del patrón, sino lo que este patrón sugiere sobre el universo que habitamos, porque si estos cuerpos viajan en grupos, o si provienen de regiones específicas de la galaxia, entonces quizá estamos observando una especie de cosecha cósmica. Un flujo constante de material expulsado por eventos catastróficos en otras estrellas, en la hipótesis más perturbadora, restos de construcciones, tecnologías o civilizaciones que alguna vez existieron en lugares demasiado lejanos como para ser visitados, y aquí es donde la especulación deja de ser un simple ejercicio de imaginación para convertirse en un motor de curiosidad científica, porque no importa cuán improbable parezca, el patrón ya está aquí, y negarlo sería tan ingenuo como ignorar las huellas en la arena que nos dicen que alguien pasó por allí antes que nosotros. Cada paso en esta historia nos lleva a la misma conclusión inevitable: el universo está lleno de coincidencias que no lo son tanto, y lo que estamos presenciando con el 3i Atlas y el Swan 25b no es un accidente, sino una llamada de atención, una invitación a mirar con más detenimiento, porque quizá la verdadera pregunta no es si estamos frente a un patrón, sino cuánto tiempo tardaremos en descubrir la magnitud de lo que ese patrón significa, y mientras tanto, la sospecha persiste, la intriga crece, y la certeza de que algo más nos espera allá afuera empieza a calar en la mente de quienes se atreven a imaginar que lo improbable, en realidad, siempre fue inevitable. Frente a lo improbable de los descubrimientos consecutivos del 3i Atlas y el Swan 25b, la humanidad no ha tenido más remedio que volcarse hacia lo que mejor sabe hacer cuando la realidad desafía su entendimiento: proponer teorías, y cada una de ellas refleja no solo diferentes formas de abordar la evidencia,
sino también los miedos y esperanzas más profundas de nuestra especie, porque mientras algunos intentan encontrar respuestas en lo que ya conocemos, otros prefieren abrir la puerta a posibilidades que rozan lo imposible, y en ese contraste de visiones se juega el verdadero peso de este misterio cósmico que parece negarse a ser contenido por explicaciones simples. La primera teoría, y quizá la más aceptada dentro de los círculos académicos, es la que afirma que estos hallazgos son simplemente el resultado natural de nuestra mejora tecnológica, porque nunca antes habíamos contado con instrumentos tan sensibles, telescopios tan potentes y algoritmos tan afinados para detectar lo que antes pasaba desapercibido, de modo que, según este argumento, el universo siempre ha estado lleno de viajeros interestelares cruzando silenciosamente el espacio, solo que, ahora finalmente tenemos los ojos para verlos, y en cierto modo esta explicación es reconfortante, porque sugiere que no hay nada extraordinario en juego, que lo que ocurre con el 3 y Atlas y el Swan 25B no es más que el reflejo de nuestro propio avance científico. Pero lo curioso es que esta teoría, aunque lógica, no logra aplacar del todo la incomodidad que sentimos, porque la cercanía temporal de ambos eventos sigue siendo demasiado llamativa, demasiado perfecta para ser reducida a una simple cuestión de mejores telescopios, y en el fondo, incluso los que defienden esta postura saben que no todo se sostiene solo con estadísticas. La segunda teoría, más arriesgada pero igualmente considerada, propone que la coincidencia entre el 3 y Atlas y el Swan 25B no es tecnológica, sino cósmica, es decir, que ambos podrían provenir de un mismo fenómeno de origen remoto, una especie de nube de escombros interestelares expulsados por algún cataclismo en otra estrella o en un sistema planetario desconocido, de modo que los dos objetos no serían independientes, sino fragmentos de un mismo evento ancestral, viajeros dispersos por los abismos que, por pura geometría del espacio, terminaron cruzando cerca de nuestra vecindad en un intervalo breve de tiempo, y esta idea resulta fascinante porque abre la posibilidad de que lo que estamos viendo no sean excepciones, sino piezas de una historia mucho más grande que comenzó hace miles o incluso millones de años, cuando algún mundo lejano explotó, colapsó o fue arrancado de su órbita, y sus restos vagaron por la galaxia hasta encontrarnos. Si esta hipótesis es cierta, entonces el 3 y Atlas y el Swan 25B no son simples rocas frías, sino testigos fósiles de un drama cósmico cuyos ecos apenas ahora alcanzan a nuestra especie, y eso cambia radicalmente la manera en que los interpretamos, porque ya no serían anomalías, sino mensajeros de un pasado que desconocemos, como cartas escritas en un idioma cósmico que aún no sabemos leer. La tercera teoría, la más especulativa y, por lo tanto, la más polémica, plantea que quizá estos visitantes no sean casuales ni naturales, sino el producto de algo deliberado, y aquí la imaginación se atreve a dar el salto que la ciencia oficial rara vez admite en público, la posibilidad de que lo que observamos sea parte de una flotilla, un grupo de objetos que viajan juntos, ya sea por azar gravitacional o por un propósito diseñado, y aunque a primera vista suena como material de ciencia ficción, lo cierto es que la idea de flotillas interestelares no es tan descabellada como parece, porque si una civilización avanzada quisiera explorar la galaxia, enviar múltiples ondas pequeñas, discretas y casi indetectables sería mucho más lógico que enviar una sola nave gigantesca, y cada visitante como el 3 y Atlas o el Swan 25B podría ser una pieza de ese enjambre, camuflado entre los escombros para pasar desapercibido hasta el momento en que se cumpla su propósito. Lo inquietante de esta hipótesis no es solo que desafía nuestro entendimiento científico, sino que conecta directamente con nuestra intuición de que el universo no puede estar vacío de inteligencia, porque ¿de qué otra manera explicar la precisión, la sucesión, la sincronía casi imposible de estos eventos? Incluso si esta idea no tuviera pruebas concretas, su mera formulación refleja la ansiedad colectiva frente a la incógnita, y esa ansiedad se multiplica cuando recordamos que cada descubrimiento astronómico importante en la historia comenzó siendo ridiculizado antes de ser aceptado. Más allá de estas tres grandes líneas de pensamiento, existen derivaciones que complejizan el debate, como la posibilidad de que existan corrientes invisibles en la galaxia, flujos gravitacionales que guían los movimientos de estos viajeros de manera que aumenten las probabilidades de que varios pasen cerca de nosotros en un mismo intervalo, o incluso la sospecha de que lo que vemos ahora es solo el inicio de una serie, como si el cosmos hubiera estado guardando silencio durante eones y de repente hubiera decidido hablarnos en ráfagas sucesivas de enigmas rocosos, y lo que más desconcierta es que todas las teorías, por diferentes que sean, parecen coincidir en un mismo punto: no estamos frente a un accidente aislado, sino frente al indicio de un patrón mayor que aún no comprendemos. Cada teoría nos dice más de nosotros que de los objetos mismos, porque la primera refleja nuestra confianza en la ciencia y el progreso,
la segunda nuestra fascinación por los cataclismos cósmicos, y la tercera nuestra necesidad de imaginar que no estamos solos, pero lo que todas tienen en común es que ninguna logra cerrar el círculo por completo, ninguna apaga la sensación de que algo se nos escapa, como si estuviéramos viendo apenas la sombra de una figura mucho más grande que permanece oculta tras el telón del espacio, y allí es donde surge la gran pregunta, la que ningún experto se atreve a formular sin titubear: ¿qué significa realmente la sucesión del 3 y Atlas y el Swan 25b? ¿Estamos siendo testigos de una casualidad estadística, de un accidente cósmico o de una revelación que nos conecta con inteligencias más allá de nuestro alcance? La respuesta aún no está a nuestro alcance, pero lo que es innegable es que la duda ya se ha sembrado, y una vez que el patrón se vislumbra, resulta imposible volver a mirar el cielo con los mismos ojos, porque sabemos que algo más nos espera, y lo único que resta es descubrir qué secreto guarda el próximo visitante interestelar que cruce el umbral de nuestra visión. La llegada casi consecutiva del 3 y Atlas y del Swan 25b ha marcado un antes y un después en la manera en que miramos el cosmos, porque lo que hasta hace poco se interpretaba como un fenómeno raro y aislado ahora se ha transformado en un indicio de algo mucho más grande, un recordatorio de que el universo no es estático ni predecible, sino un escenario dinámico en el que fuerzas invisibles e historias milenarias se entrecruzan sin pedirnos permiso, y eso nos coloca frente a una realidad ineludible. Ya no podemos seguir pensando que vivimos en una esquina tranquila de la galaxia, porque lo que estos visitantes representan es la evidencia de que nuestra vecindad cósmica es más activa de lo que jamás sospechamos, y la pregunta ya no es si habrá más objetos interestelares, sino cuántos y cuándo los veremos aparecer. Este cambio de perspectiva es crucial, porque hasta el descubrimiento del 3 y Atlas la idea dominante era que tales sucesos eran casi imposibles de presenciar en una vida humana. Sin embargo, ahora hemos visto no uno, sino dos en un intervalo sorprendentemente corto, y eso obliga a la ciencia a replantear sus modelos, a revisar los cálculos de probabilidades y a admitir que quizá el universo nos estaba enviando señales todo el tiempo, solo que no teníamos las herramientas, ni la preparación mental para percibirlas. Cada nuevo visitante interestelar se convierte así en un punto de inflexión, una oportunidad no solo para recolectar datos, sino también para redefinir lo que creemos saber, y lo más inquietante es que este conocimiento llega acompañado de más dudas que certezas, porque si el 3 y Atlas ya era enigmático por su trayectoria y composición atípica, el Swan 25b añade la pieza que faltaba para que la historia se convierta en un rompecabezas que trasciende la estadística y se convierte en narrativa. Una narrativa que apunta a un patrón que apenas estamos comenzando a descifrar, y esa es la esencia de lo que significa estar en el inicio de una nueva era de descubrimiento, reconocer que lo extraordinario puede ocurrir 2 veces seguidas y que cada aparición abre la puerta a escenarios que hace apenas unos años habrían sido desechados como fantasía. Y es aquí donde vale la pena detenerse en una reflexión clave, porque aunque hablamos de visitantes que cruzan los abismos, lo que realmente está en juego no son ellos, sino nosotros, nuestra capacidad de interpretar, de adaptarnos y de aceptar que el cosmos puede guardar secretos que rompen la lógica con la que hemos construido nuestro mundo. Lo que antes se pensaba como anomalías ahora empieza a parecer parte de un patrón, y cuando algo se repite deja de ser casualidad para convertirse en tendencia. Por eso la llegada del 3 y Atlas y del Swan 25b no puede ser vista como un paréntesis en la historia de la astronomía, sino como el capítulo inaugural de una serie que promete intensificarse. Y es precisamente esa expectativa lo que genera tanta atracción, porque al preguntarnos si habrá más, en el fondo nos estamos preguntando si estamos listos para las implicaciones de que no estemos solos, no en el sentido de vida extraterrestre directa, sino la constatación de que compartimos la galaxia con innumerables viajeros que recorren trayectorias impredecibles y que de tanto en tanto irrumpen en nuestra zona, obligándonos a replantear el mapa mental de lo que creíamos seguro. Las agencias espaciales y observatorios de todo el mundo ya han comenzado a ajustar sus protocolos, se han creado redes de seguimiento más dinámicas, y cada vez que aparece un objeto con trayectorias extrañas la comunidad científica se moviliza como si se tratara de un hallazgo de dimensiones históricas, porque lo es, y lo será aún más en el futuro, cuando quizá no hablemos de 2, sino de 5, 10 o 20 visitantes detectados en el lapso de una generación. El reto será aprender a interpretar el mensaje oculto en su llegada, porque aunque los datos pueden describir sus trayectorias y brillos, lo que falta por entender es el por qué justo ahora, por qué tan juntos, porque con características que parecen desafiar el azar, y esas preguntas no se disipan, sino que crecen a cada paso, convirtiéndose en combustible para la curiosidad colectiva. Lo más fascinante es que esta etapa de descubrimiento no solo concierne a los científicos, sino también a la sociedad en general,
porque estos eventos nos confrontan con nuestra pequeñez, al mismo tiempo, con nuestra capacidad de percibir lo inmenso. Porque la historia del 3 y Atlas y el Swan 25B se ha difundido más allá de los círculos técnicos y ha llegado al público como un relato que combina ciencia y misterio, un relato que alimenta la imaginación y despierta el debate, y esa participación es fundamental, porque si algo nos ha enseñado la historia de la astronomía es que los grandes descubrimientos no se mantienen confinados a los laboratorios, sino que cambian culturas enteras, alteran la manera en que una generación entera entiende su lugar en el universo. Este podría ser uno de esos momentos, uno de esos hitos que dentro de siglos serán recordados como el inicio de una era en la que la humanidad comprendió que mirar hacia arriba ya no era solo contemplación, sino interacción directa con mensajeros que vienen de las profundidades del espacio interestelar. Algunos expertos afirman que estamos en el umbral de lo que llaman la astronomía de visitantes, una disciplina que no existía hasta hace poco y que ahora se perfila como uno de los campos más emocionantes, porque implica no solo observar, sino estar preparados para encuentros que podrían alterar nuestra comprensión de la física, de la historia de los sistemas planetarios e incluso de las probabilidades de vida en otros lugares, y cada vez que un nuevo objeto es detectado, ese campo se amplía, obligando a actualizar modelos y a considerar que lo improbable es en realidad parte del repertorio natural del cosmos. La gran pregunta es si podremos seguir el ritmo de esta avalancha de descubrimientos, si seremos capaces de procesar lo que significa que quizá no vivimos en un vecindario cósmico tranquilo, sino en una autopista interestelar que hasta ahora permanecía oculta a nuestros ojos. Lo cierto es que el 3 y Atlas y el Swan 25B han roto el molde y nos han dejado con un legado inmediato, la certeza de que el universo aún guarda cartas bajo la manga y que cada una de ellas puede aparecer en cualquier momento, inesperada, desafiante, ineludible, y ese conocimiento cambia la forma en que pensamos. Cambia la forma en que planeamos las misiones espaciales, cambia la forma en que interpretamos los datos, porque ya no se trata solo de mirar estrellas lejanas en busca de exoplanetas, sino de estar atentos a lo que cruza frente a nosotros, de aceptar que el espectáculo no siempre está en lo distante, sino en lo que viene directo hacia nuestro escenario. La humanidad está entrando en una nueva era de descubrimiento y lo más probable es que aún no seamos conscientes de las dimensiones de lo que significa, porque si 2 visitantes interestelares han llegado en tan corto tiempo, las posibilidades de que aparezcan más son altísimas, y con cada aparición la pregunta se volverá más difícil de ignorar. ¿Qué representan en realidad? ¿Son fragmentos de mundos muertos, son señales de procesos que desconocemos, o son parte de algo aún más grande que nos supera? Esa duda es el verdadero legado del 3 y Atlas y del Swan 25B, un legado que no se mide en cifras, sino en la transformación de nuestra forma de pensar. Y aquí es donde todo se conecta contigo, porque más allá de lo que digan los expertos o los telescopios, lo que importa es la interpretación que como sociedad le damos a este fenómeno, lo que decidimos hacer con esta información, cómo respondemos a la posibilidad de que no se trate de coincidencias, sino de un patrón mayor que apenas empieza a revelarse. Y la pregunta ahora es directa. ¿Crees que estamos frente a simples visitantes solitarios o al inicio de una revelación cósmica que demostrará que el universo no está tan vacío como creíamos? La historia se sigue escribiendo en tiempo real y los científicos no dejarán de observarlos, pero la verdadera discusión está también en tus manos, porque cada opinión, cada interpretación y cada teoría aporta a este debate que apenas empieza, así que cuéntanos, ¿qué piensas tú de todo esto? ¿Qué crees que descubrirán los próximos estudios sobre el 3 y Atlas y el Swan 25B? Deja tu opinión en los comentarios y sé parte de este viaje que ya ha cambiado para siempre la manera en que miramos el cielo. Recuerda suscribirte, gracias por ver.